Una vez terminado el contrato de arrendamiento por la razón que sea, el arrendatario está obligado a restituir o entregar el bien inmueble al arrendador. En caso de negarse a ello, el arrendador puede demandar al arrendatario para que el juez lo obligue a restituirle el inmueble. Vamos a hablar ahora un poco acerca del proceso de restitución de inmuebles. Este se da cuando el arrendatario se niega a restituir el inmueble estándar obligado. Entonces allí el arrendador debe demandarlo para que un juez ordene el lanzamiento. Demanda, proceso conocido precisamente como restitución de inmuebles. El proceso de restitución de inmuebles está regulado por el artículo 384 del Código General del Proceso, que fija las reglas que se deben seguir para tramitar la demanda de restitución de inmuebles. Ahora, el procedimiento allí expuesto aplica para el arrendamiento de vivienda urbana, de locales, comerciales, incluso de muebles arrendados o respecto a cualquier caso de muebles dados en tenencia mediante figuras distintas al arrendamiento, tal como lo dispone el artículo 385 del Código General del Proceso. Hablemos de los requisitos de la demanda de restitución de inmuebles. Aparte de los requisitos generales de toda demanda contenidos en el artículo 82 del Código General del Proceso, para que la demanda de restitución de inmuebles sea admitida es necesario que el arrendatario adjunte a la demanda la prueba de la existencia del contrato de arrendamiento. La prueba ideal de la existencia del contrato de arrendamiento es el documento escrito donde consta el contrato de arrendamiento. Pero si no se cuenta con este documento porque se extravió o porque se trata de un contrato de arrendamiento verbal, se puede recurrir a la prueba testimonial, es decir, conseguir testigos que atestiguen la existencia del arrendamiento. Ahora bien, cabe notar que el contrato de arrendamiento es aquel por medio del cual se permite al arrendatario utilizar un bien de propiedad del arrendador a cambio del pago de un canon de arrendamiento. Continuando con el tema, cabe notar que también sirve como prueba la confesión de parte en el interrogatorio de parte extraprocesal según el artículo 384 del Código General del Proceso. Cuando la terminación del contrato de arrendamiento conlleve la indemnización del arrendatario, el arrendador debe presentar la prueba de pago en depósito de la indemnización a la que haya lugar como garantía. Adicionalmente, cuando la causal para la restitución del inmueble sea una de las siguientes, debe acompañarse del pago de la caución respectiva. Primero, cuando el propietario o poseedor del inmueble necesite ocuparlo para su propia habitación por un término no menor de un año. Segundo, cuando el inmueble haya de demolerse para efectuar una nueva construcción o cuando se requiere desocuparlo con el fin de ejecutar obras independientes para su reparación. Tercero, cuando haya de entregarse en cumplimiento de las obligaciones originadas de un contrato de compra-venta. La caución o garantía a constituir es la contenida en el artículo 22 de la Ley 820 de 2003, que equivale a 6 meses de arrendamiento. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de los requisitos para la contestación de la demanda por parte del arrendatario. Entonces, esta, luego de ser admitida y notificada a la demandada, el arrendatario puede contestar la demanda. Pero para ello hay un importante requisito que se debe cumplir en los casos en que la causal de restitución tiene que ver con la mora en el pago de los cánones de arrendamiento. Entonces, cuando un arrendatario incumple las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento, como el pago del canon, el pago del canon del arrendamiento, de servicios públicos, de la administración, etc. Entonces el arrendador puede iniciar una demanda de restitución del inmueble. Y entonces es allí donde el arrendatario no podrá ser ya oído. Entonces debe presentar su defensa hasta tanto no haya pagado ante el juzgado lo que se le acusa de deber. O presente las pruebas de que sí ha pagado. Así lo determina entonces el artículo 384 del Código General del Proceso, que en las partes pertinentes manifiesta
que si la demanda se fundamenta en falta de pago de la renta o de servicios públicos, cuotas de administración u otros conceptos que esté obligado el demandado en virtud del contrato, este no será oído en el proceso sino hasta tanto demuestre que ha consignado a órdenes del juzgado el valor total que, de acuerdo con la prueba allegada con la demanda, tiene los cánones y los demás conceptos adeudados o en defecto pues, de lo anterior, cuando presente los recibos de pago. Cuando presente los recibos de pagos expedidos por el arrendador correspondiente a los 3 últimos periodos, o si fuere el caso, correspondientes de las consignaciones efectuadas de acuerdo con la ley y por los mismos periodos a favor de aquel. De igual requisito contempla el artículo 37 de la ley 820 del 2003, ley de arrendamiento de vivienda urbana, que según la Corte Constitucional en la parte procesal también aplica para bienes destinados a diferentes a vivienda, y no solo debe pagar lo que se le acusa, sino lo que se acuse durante el proceso judicial, tal como lo dispone el artículo 384, pues ya citado, que dice que cualquiera que fuere la causal invocada, el demandado también deberá consignar oportunamente a órdenes del juzgado en la cuenta de depósitos judiciales los cánones que se acusen durante el proceso en ambas instancias, y si no lo hiciere dejará de ser oído hasta cuando presente el título de depósito respectivo, el recibo del pago hecho directamente al arrendador o el de la obligación efectuada en proceso ejecutivo. Entonces es necesario que el arrendatario esté al día con los pagos de los cánones de arrendamiento. Muy bien. En la demanda en el proceso de restitución de inmueble arrendado no es necesario que el demandante intente primero la conciliación como requisito de procedibilidad de la demanda. Así lo señala expresamente el artículo 384 del Código General del Proceso, que nos dice que el demandante no estará obligado a solicitar y tramitar la audiencia de conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad de la demanda. De otra parte, el parágrafo del artículo 590 del Código General del Proceso señala que en todo proceso y entre cualquier jurisdicción, cuando se solicite la práctica de medidas cautelares, se podrá acudir directamente al juez sin necesidad de agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad. Lo anterior hace más expedito el proceso de restitución de inmuebles. Bueno, ¿cuál es el término que tiene el arrendatario para contestar la demanda? Para el caso de los procesos verbales, señala el artículo 369 del Código General del Proceso que el traslado de la demanda se debe hacer en un término de 20 días, que es el plazo que tiene el demandado para contestar la demanda y proponer las excepciones que considere procedentes. Ahora bien, tratándose de procesos verbales sumarios, el plazo es de apenas 10 días, según lo dispone el artículo 391 del Código General del Proceso. Muy bien, ahora hablemos de las excepciones en el proceso de restitución de inmuebles. El demandado puede interponer cualquier excepción en el proceso de restitución de inmuebles, pero hay dos excepciones que tienen un tratamiento especial en este tipo de proceso y que se encuentran contenidas en el artículo 384 del Código General del Proceso. Estamos hablando de las excepciones de pago y el desconocimiento del carácter del arrendador. El arrendatario puede alegar que ya pagó lo que le están acusando que está debiendo, o alegar que quien demandó no fue la persona que le arrendó. Estas alegaciones que se deben probar en el proceso, mientras tanto, señala el artículo
384 del Código General del Proceso, los cánones depositados en la cuenta de depósito judicial se retendrán hasta la terminación del proceso si el demandado alega no deberlos. En caso contrario, se entregarán inmediatamente al demandante. Si prospera la excepción de pago propuesta por el demandado, en la sentencia se ordenará devolver a este los cánones retenidos. Si no prospera, se ordenará entregar al demandante. Los depósitos de los cánones causados durante el proceso se entregarán al demandante a medida de que se presenten los títulos, a menos de que el demandado le haya desconocido el carácter de arrendador en la contestación de la demanda, caso en el cual se retendrán hasta que en la sentencia se disponga lo procedente. Es importante señalar que aunque el caso en el que se aleguen las anteriores circunstancias, el demandado está obligado a pagar lo que se le acusa deber para poder ser oído en el proceso, y por ello es que en tal caso no se entregan esos dineros al demandante, sino que se depositan hasta que sea emitida la sentencia en cualquier sentido. Una vez se emite sentencia, se aplica lo que dice el artículo 384 del Código General del Proceso al respecto, que dice que cuando se resuelva la excepción de pago o la del desconocimiento del carácter del arrendador, se condenará al vencido a pagar a su contraparte una suma igual al 30% de la cantidad depositada o debida. Es decir, que se impone una multa a la parte procesal vencida. En caso de que la excepción alegada sea que la restitución del inmueble no se ha producido por culpa del arrendador, dice la misma norma que cuando el arrendatario alegue como excepción que la restitución no se ha producido por la renuncia del arrendador a recibir, si el juez la haya aprobada, le ordenará al arrendador que reciba el bien arrendado y que lo condene en costas. En este caso, el arrendador es condenado porque él es el que impide la restitución del bien inmueble y no obstante demandar al arrendatario. Hablaremos acerca de la demanda de reconvención en el proceso de restitución de inmuebles. En el proceso de restitución de inmuebles no es procedente la demanda de reconvención según el numeral 6 del artículo 384 del Código General del Proceso. ¿De qué se trata esta demanda? La demanda de reconvención es la contrademanda que el demandado interpone contra la persona que le ha demandado. Señala la norma en comento lo siguiente, cito: trámites inadmisibles. En este proceso son inadmisibles la demanda de reconvención, la intervención excluyente, la coadyuvancia y la acumulación de procesos. En casos que se propongan, el juez la rechazará de plano por auto que no admite recurso. El artículo 384, el artículo del Código General del Proceso, es el que regula la demanda de restitución de inmuebles arrendados. Entonces, durante la vigencia de la restitución provisional, se suspenderán los derechos y obligaciones derivados del contrato de arrendamiento a cargo de las partes. Lo anterior es de utilidad para el caso de los inquilinos que de mala fe destruyen el inmueble cuando se enteran de que serán desalojados de él. Se puede ver pues en ese tipo de casos en específico. Ahora hablemos de las medidas cautelares en el proceso de restitución de inmuebles. Para garantizar el pago de lo que se adeude al arrendatario, el arrendador puede solicitar que se decreten las medidas cautelares contra el arrendatario, como es el embargo y el secuestro de sus bienes o derechos. Esto se encuentra señalado en el numeral 7 del artículo 384 del Código General del Proceso, que nos dice que los embargos y secuestros en todos los procesos de restitución de tenencia por el arrendamiento, el demandante podrá pedir desde la presentación de la demanda o en cualquier estado de proceso la práctica de embargos y secuestros sobre los bienes del demandado, con el fin de asegurar el pago de los cánones de arrendamiento adeudados o que se lleguen a adeudar, de cualquier otra prestación económica derivada del contrato, del reconocimiento de las indemnizaciones a las que hubiera lugar y de las costas procesales. Los embargos y secuestros podrán decretarse y practicarse como previos a la notificación del auto admisorio de la demanda a la parte demandada. En todos los casos, el demandante deberá prestar caución en la cuantía y en la oportunidad que el juez señale para responder por los perjuicios que se causen en la práctica de dichas medidas. La parte demandada podrá impedir la práctica de las medidas cautelares o solicitar la cancelación de las prácticas mediante la prestación de la caución en la forma y en la cuantía que el juez señale. Esto para garantizar el cumplimiento de la sentencia.
Las medidas cautelares se levantarán si el demandante no promueve la ejecución en el mismo expediente dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia para obtener el pago de los cánones adeudados, las costas, perjuicios o cualquier otra suma derivada del contrato o de la sentencia. Si en esta se condenen costas, el término se contará desde la ejecutoria del auto del que las apruebe, y si hubiera sido apelada desde la notificación del auto que ordena obedecer lo dispuesto por el superior. Las medidas cautelares se pueden solicitar antes de notificar la demanda para evitar que el demandado pueda insolventarse. Las medidas cautelares no solo cubren el pago del arrendamiento y servicios públicos, sino que también puede considerarse las posibles indemnizaciones por daños y perjuicios que puedan sufrir el arrendador, como el caso del arrendatario que destruye la propiedad antes de restituirla a su dueño. Respecto a la restitución provisional del inmueble, el demandante puede solicitar la restitución provisional del inmueble en el caso previsto en el numeral 8 del artículo 384 del Código General del Proceso, que dice lo siguiente: que la restitución provisional, cualquiera que fuere la causal de restitución invocada, el demandante podrá solicitar que antes de la notificación del auto admisorio o en cualquier estado del proceso se practique una diligencia de inspección judicial al inmueble, con el fin de verificar el estado en que se encuentra. Si durante la práctica de la diligencia se llegare a establecer que el bien se encuentra desocupado o abandonado, o en estado de grave deterioro, o que pudiere llegar a sufrirlo, el juez, a solicitud del demandante, podrá ordenar en la misma diligencia la restitución provisional del bien, el cual se le entregará físicamente al demandante, quien se abstendrá de arrendarlo hasta tanto no se encuentre en firme la sentencia que ordene la restitución del bien. Bien, hablemos ahora de los procesos de restitución de inmueble en única instancia. Principalmente, no todas las demandas de restitución de inmuebles son en única instancia, pero según el artículo 384 del Código General del Proceso, en su numeral 9, dice que cuando la causal de restitución sea exclusivamente la mora en el pago del canon de arrendamiento, el proceso se tramitará en única instancia. Lo que quiere decir que si la causal de restitución alegada en la demanda obra únicamente y exclusivamente de la mora o de no el pago del arrendamiento, entonces será un proceso de única instancia. Pero si en la demanda se alegan otras causales o de la mora en el pago de más causales, ya no será un proceso de única instancia. Hablemos acerca de la acción de tutela contra la sentencia de única instancia. Como se dijo al inicio de toda esta exposición, si en la sentencia de única instancia el juez desconoció la ley de forma flagrante o dejó de observar alguna prueba que, de haberse valorado debidamente, hubiera cambiado el sentido del fallo, entonces procede la acción de tutela por violación del debido proceso. Pero se debe tener presente que en el proceso quien alegue la violación del debido proceso debe haber ejercido el derecho que tiene a la defensa, lo que es especialmente importante para el demandado, pues este debe cumplir unos requisitos para poder ejercer ese derecho, como es el del contenido en el inciso 2 del numeral 4 del artículo 384 del Código General del Proceso, que dice que si la demanda se fundamenta en falta de pago de la renta o de servicios públicos, cuota de administración u otros conceptos a que esté obligado el demandado en virtud del contrato, este no será oído en el proceso sino hasta tanto demuestre que ha consignado a órdenes del juzgado el valor total que, de acuerdo con la prueba llegada con la demanda, tiene los cánones y los demás conceptos adeudados, o en defecto de lo anterior cuando presente los recibos de pagos expedidos por el arrendador correspondiente a los 3 últimos periodos, o si fuera el caso, los correspondientes
de las consignaciones efectuadas, de acuerdo con la ley y por el mismo periodo a favor de aquel. Frente a este tema consideramos oportuno citar, aparte de la sentencia T 23001 2214 000 2013 000 1501 del 17 de mayo del 2013 de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que dice que la solicitud de amparo procede solo si no existe algún medio ordinario de resguardo judicial y no puede ser utilizado a efectos de suplantar los establecidos para el propósito en el ordenamiento jurídico, como tampoco puede subsanar las consecuencias derivadas de no haber actuado en oportunidad, lo que de suyo hace inadecuada la petición invocada, toda vez que, como lo ha venido sosteniendo pues la Corte, en tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio idóneo de protección es por excelencia el proceso, y por tanto a nadie le es dable aducir que careció de posibilidades de defensa si gozó de la ocasión para ejercerla y no lo hizo. Por lo demás, es palmario que esta acción no se pueda activar según la discrecionalidad del interesado. Por lo tanto, luego de haber leído lo que dijo la Corte, resulta evidente que si el demandado dejó cursar el proceso sin haber ejercido el derecho a la defensa en los momentos procesales en que tuvo la oportunidad para hacerlo, no puede pretender que por vía de la tutela se le releve de las consecuencias de su propia inacción. Sobra decir que si el proceso no es de única instancia, quien haya perdido la demanda tiene la posibilidad de apelar o recurrir la sentencia ante la segunda instancia, de manera que la acción de tutela no procederá sino hasta que falle la última instancia, cuando ya el afectado se quede sin mecanismos para hacer valer sus derechos que cree vulnerados. Bueno, en cuanto a lo que viene siendo el proceso de resolución de contrato de compra-venta, es la forma mediante la cual se deja sin efecto un contrato, bien sea por voluntad de las partes o por decisión judicial a instancias de una de las partes. Esto por lo general tiene efectos retroactivos y lo que hace es que cesa todo efecto futuro de ese contrato, por cuanto este se deshace. Bueno, al momento en que ocurre el incumplimiento, lo que se hace es la presentación de la demanda y se solicita la resolución del contrato de compraventa en virtud de lo estipulado en el artículo 1937 del Código Civil. Aquí lo que hace es que el juez dicta sentencia donde se declara extinguida esa obligación que dio origen al proceso, siempre y cuando el demandado consigne el precio dentro del término señalado en ese precepto. Entonces, como tal, ¿qué se realiza? Son dos cosas: la entrega de la cosa y el pago estipulado o pactado por las partes. Este pago del valor pactado por las partes debe ser bajo dos requisitos: debe ser en el tiempo y en el lugar convenido por las partes. Bueno, en cuanto a lo que busca o lo que se busca al iniciar un proceso de resolución de contrato de compraventa, se debe tener claro que son dos cosas. La primera es el cumplimiento de la obligación más la indemnización de los perjuicios, es decir, pagar el precio o entregar la cosa. Y dos, la resolución del contrato de compraventa más la indemnización de los perjuicios, lo cual implica la disolución de un vínculo contractual, regresando las cosas al estado anterior a la celebración de ese contrato. Bueno, ahora bien, en cuanto a las condiciones o requisitos que exige la resolución del contrato de compraventa, se tiene que toda persona que participa en un contrato de compraventa debe saber cómo proceder ante una resolución de este contrato bajo tres requisitos. El primero es la preexistencia de un contrato con prestaciones mutuas.
segundo es el individuo que reclama la resolución del contrato haya cumplido con su obligación. Y la tercera es que la persona que recibe la notificación es que no ha cumplido de manera fiel con esa obligación. Bueno, en cuanto a cómo se lleva a cabo el proceso de resolución de contrato de compraventa, si se incorpora lo que es el pacto comisorio, debemos tener en cuenta primero o recordar qué es el pacto comisorio, el cual es una estipulación en virtud pues, de la cual las partes establecen que si no se cumple lo pactado, el contrato quedará sin efecto. Bueno, dicho el concepto de lo que es el pacto comisorio, vamos ahora a cómo se lleva a cabo un proceso de resolución de contrato de compraventa cuando se incorpora pues esta figura. Esta está comprendida bajo 3 ítems, por así decirlo, y el primero es que se celebra un contrato de compraventa donde se agrega un pacto comisorio y donde el comprador pues no paga en el tiempo convenido. El segundo ítem es que el vendedor presenta demanda de resolución de contrato de compraventa y acá ocurren dos opciones o se presentan dos opciones. La primera es que se ordena el pago dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de esa demanda y la segunda opción es que de no realizarse pues el pago se procede a lo que es la resolución del contrato. En cuanto al tercer ítem, se notifica de ese auto admisorio de la demanda al demandado, es decir, al comprador, y se pueden presentar dos posibilidades. La primera posibilidad es que el comprador pues realice el pago. Aquí lo que pasa es que el juez dictará sentencia donde se declare pues extinguida la obligación. Y la segunda opción es cuando el comprador pues no realice el pago. Acá lo que se hace es que se sigue el trámite del proceso declarativo verbal bajo las disposiciones generales y pues se realizan las audiencias, la inicial, la instrucción y juzgamiento y se dicta la sentencia. En esta sentencia se puede declarar la resolución del contrato o desestimada pues la pretensión del vendedor. Ahora bien, pasando a la siguiente figura que es el pacto de retracto, se debe tener en cuenta o recordar qué es. Esto es una potestad unilateral del consumidor, pues determinar un contrato de compraventa a su arbitrio y sin que el proveedor deba estar de acuerdo o se lo permita. Es decir, es una facultad para que la persona como compradora pueda arrepentirse o retractarse de ese contrato. Bueno, ahora bien, dicho lo que es el concepto de pacto de retracto, entonces pasamos a cómo se lleva a cabo un proceso de resolución de contrato de compraventa cuando se incorpora pues la figura antes mencionada. Cuando en una compraventa se incluye voluntariamente un pacto concediendo al vendedor el derecho de retracto, se dice que hay un retracto convencional y que esta cláusula, denominada también pacto de retro, se prevé que pues el vendedor podrá recuperar la cosa vendida devolviendo el precio y pagando los gastos. Esto tiene 3 reglas y es que la primera, el retracto debe durar 1 año desde la fecha del contrato. Segundo es que durante este tiempo el comprador tiene ese derecho de propiedad revocable sobre la cosa. Y tercero es que las partes no están obligadas a regresar los frutos obtenidos. Bueno, y para finalizar se debe tener en cuenta que existe una regla general y una excepción. La regla general es que si lo que se busca es el cumplimiento de la obligación o en dado caso la resolución del contrato de compraventa, se debe seguir todo bajo las disposiciones generales del proceso. En cuanto a la excepción, es que si dentro de este contrato de compraventa se incorpora una cláusula, bien sea de pacto comisorio o pacto de retracto, se deben seguir las normas sobre las disposiciones especiales pues en el proceso declarativo verbal. Resolución del contrato de compraventa. La demanda. Por medio de esta se busca que el juez declare la resolución del contrato y ordene la restitución inmediata del bien objeto del litigio. Este tipo de procesos son de competencia en primera instancia de los jueces civiles, municipales o de circuito y en segunda de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial.
La demanda debe llevar como anexo el poder conferido al abogado y el contrato de compraventa. La misma se tramita por medio de un proceso declarativo verbal y en cuanto a las pretensiones tenemos que en primer lugar se debe declarar la resolución del contrato de compraventa y seguido a ello la restitución del bien inmueble. Además, el demandado debe pagar el valor de los frutos producidos por él mismo y el perjuicio que le haya ocasionado al demandante. Ahora bien, una vez admitida la demanda, el juez profiere un auto admisorio de conformidad con el artículo 1937 del Código Civil, que consagra lo siguiente. Si se estipula que por no pagarse el precio en el tiempo convenido se resuelva ipso facto el contrato, el comprador deberá hacerlo subsistir pagando el precio a más tardar a las 24 horas hábiles subsiguientes a la notificación de la demanda. Respecto a la sentencia, tenemos que el juez declara extinta la obligación cuando el demandado consigne dentro del término previsto o el saldo adeudado o bien sea la cantidad necesaria para completar el valor de la oferta hecha por el tercero, respectivamente de pacto comisorio y retracto. Entre otras causales por las cuales puede resolverse un contrato de compraventa, encontramos que existe mutuo acuerdo o consentimiento, incumplimiento voluntario o involuntario y cuando por cualquier motivo se desequilibren las condiciones del contrato.